Cordial saludo, familia unadista. A continuación realizaré la exposición acerca de la cultura, un concepto antropológico. ¿Cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? La cultura es lo que caracteriza los aspectos comunes del comportamiento humano, lo cual es producto de lo aprendido en una sociedad. Hablamos de la cultura cuando nos referimos a la forma de expresarnos, a la forma de pensar, de actuar, a las diferentes costumbres, a los diferentes aspectos que realizamos en el día a día y nos permiten diferenciarnos entre otras culturas. Según la definición que tienen los antropólogos acerca del concepto de cultura, estos se dividen en dos grupos, los materialistas y los mentalistas. Los materialistas refieren la cultura como un comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación a un entorno físico o político determinado. Y los mentalistas que refieren a la cultura como una abstracción, es decir, un conjunto de normas y reglas dadas para el comportamiento y para la fabricación de los objetos materiales. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? La cultura es una conducta característica de la especie humana, la cual es adquirida mediante el aprendizaje y es transmitida de generación en generación. Según los estudios, consideraron que la cultura no es una conducta aprendida, sino una abstracción de la conducta, debido a que los seres humanos no representan el 100% de sus características, de sus costumbres o de su cultura, sino una cierta parte. La cultura cambia con mayor o menor intensidad de acuerdo a los contactos con grupos de interrelaciones con el medio ambiente. En esas relaciones que crean con otras culturas, tienen diferentes conocimientos, diferentes cosas como que no hacen en sus culturas y que ellos quieran practicarlas en esas culturas, lo cual hace que vayan cambiando poco a poco sus hábitos. ¿Cuál es la definición de los conceptos relativismo cultural? El relativismo cultural es cuando cada cultura posee diferentes aspectos comunes, pero a la vez se diferencian de ciertas cosas. En el relativismo cultural podemos poner como ejemplo la forma de vestirse de ciertas culturas. Por ejemplo, hay unas que utilizan poca ropa. Para las personas que no integran esa comunidad, eso puede ser algo vergonzoso o algo un poco grosero. Pero para las personas que son de esa comunidad es algo normal. Entonces se debe respetar esas costumbres porque es lo que caracteriza sus culturas. ¿Cuál es la definición del etnocentrismo? El etnocentrismo es valorar su propia cultura por encima de las demás. Por ejemplo, podemos mirar cuando los evangélicos o los católicos defienden sus creencias de acuerdo a sus conocimientos. Unos dicen que creen en la Virgen, que en los santos, que hay un solo Dios. Cada uno defiende su religión y hace creer, trata de convencer a las demás personas como si esta fuera la mejor entre otras religiones. ¿Por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica? La antropología estudia al hombre desde todas las dimensiones y utiliza la cultura como medio de estudio para determinar que hay diferentes comportamientos y pensamientos del ser humano, y con esto se logra crear nuevas tácticas y metodologías que logren llegar al ser humano dependiendo de sus características. Gracias.